Hola, mi nombre es Luis Fernando Rodríguez Velázquez, soy de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. Temas 7.4 y 7.5. 7.4. Análisis de los sistemas de procesamiento. Un sistema de procesamiento, CN, convierte el valor del eje de coordenadas en el programa de piezas CN en posiciones relativas de la herramienta y de la pieza de trabajo durante el procesamiento. Consideremos el simple sistema de posicionamiento que se muestra en la figura 7.11. El sistema consiste en una herramienta de corte y una mesa de trabajo en el que se monta una pieza de trabajo. La mesa diseñada para mover la parte relativa a la herramienta. La mesa de trabajo se mueve linealmente por medio de un huisillo y tornillo giratorio, que es conducido por un motor de paso a paso. Para simplificar, mostramos solo un eje de nuestro boceto para proporcionar la capacidad X y Y. El tornillo de avance tiene un cierto paso, por lo tanto, la tabla se mueve a una distancia igual al paso para cada revolución. La velocidad de la mesa de trabajo, que corresponde a la velocidad de alimentación en una operación de mecanizado, está determinada por la velocidad de rotación del huisillo o tornillo. Dos tipos de sistema de control de posicionamiento utilizados en los sistemas: abierto y circuito cerrado, como se muestra en la figura 7.12. Un sistema de circuito abierto opera sin verificar que la posición real lograda en el movimiento es la misma que la posición deseada. Un sistema cerrado de bucle utiliza mediciones de retroalimentación para confirmar que la posición final de la mesa de trabajo es la ubicación especificada en el programa. Los sistemas de circuito abierto cuestan menos que sistemas de circuito cerrado y son apropiados cuando la fuerza que resiste el movimiento de accionamiento es mínimo. Los sistemas de circuito cerrado se especifican normalmente para máquinas que realizan operaciones de trayectoria continua, como fresado o torneado, en las que hay fuerzas significativas que resisten el movimiento de avance de la herramienta de corte. 7.4.1. Sistemas de posicionamiento de lazo abierto. Un sistema de posicionamiento de lazo abierto generalmente usa un motor de paso a paso para girar el huisillo o tornillo. Un motor paso a paso es impulsado por una serie de impulsos eléctricos que son generados por la MCU en un sistema CN. Cada pulso hace que el motor gire una fracción de una revolución, llamada el ángulo de paso. Los posibles ángulos de paso deben ser conscientes con la relación. El eje del motor generalmente está conectado con el tornillo de avance a través de una caja de engranajes, lo que reduce la rotación angular del huisillo tornillo. Los impulsos del control se transmiten desde el generador de impulsos a una cierta frecuencia, lo que impulsa la mesa de trabajo a una velocidad o velocidad de avance correspondiente en la dirección del eje del huisillo. Para una mesa de dos ejes con control de trayectoria continua, las velocidades relativas de los ejes se coordinan para lograr la dirección de desplazamiento deseada. Podemos ver las fórmulas para un sistema de posicionamiento de lazo abierto, donde A es ángulo de paso, se mide en grados. NS es el número de ángulos de paso para el motor interno. El ángulo a través del cual el eje gira del motor viene dado por AM, ángulo de rotación del eje del motor, se mide en grados. NP es el número de impulsos recibidos por el motor. Alfa, ángulo de paso. El ángulo de rotación del huisillo o tornillo debe tener en cuenta la relación de transmisión como AS, ángulo de rotación del huisillo o tornillo. RG, relación de transmisión definida como el número de vueltas. RG es velocidad de rotación del motor. NS, velocidad de rotación del huisillo. El movimiento lineal de la mesa de trabajo está dado por el número de rotaciones completas y parciales del huisillo multiplicado por su paso, donde X es igual al posicionamiento del eje o relativo a la posición de inicio. La P es el paso del huisillo y AS sobre 360 es el número de revoluciones del huisillo o tornillo. El número de pulsos necesarios para lograr un incremento de posición en X especificado en un sistema punto a punto se puede encontrar combinando las dos ecuaciones anteriores, como donde la segunda expresión en el lado derecho se obtiene sustituyendo 360 sobre 0, que se obtiene reorganizando.
La velocidad de rotación del huisillo, donde ns, velocidad de giro del tornillo de avance, fp, frecuencia del tren de impulsos, y ns, pasos de revolución o pulsos de revolución. La velocidad de desplazamiento, donde vt es velocidad de desplazamiento de la mesa, fr, velocidad de avance de la mesa, ns, velocidad de rotación del tornillo, y p, paso del huisillo. La frecuencia de tren de pulsos requerida para conducir la tabla a una velocidad de viaje lineal especificada se puede obtener reorganizando para resolver FP. Un ejemplo, la mesa de trabajo de un sistema de posicionamiento está dirigida por un huisillo cuyo paso es de 6 milímetros. El tornillo está conectado al eje de salida de un motor paso a paso a través de una caja de engranajes cuya relación es de 5:1. El motor paso a paso tiene 48 ángulos de paso. La mesa debe moverse a una distancia de 250 milímetros desde su posición actual a una velocidad lineal de 500 milímetros por minuto. Determinar cuántos pulsos se requieren para mover la mesa a la distancia especificada y la velocidad del motor y la frecuencia de pulsos requeridas para lograr la velocidad de la mesa deseada. La solución. Reordenando la ecuación 7.7 para encontrar el ángulo de rotación del tornillo de avance A correspondiente a una distancia de 250 milímetros, tenemos que AS, nuestra fórmula es de 360 x sobre P. Sustituyendo los valores sería 360 por 250 sobre 6 igual a 15.000 grados. Con 48 ángulos de paso, cada ángulo de paso es, entonces tenemos nuestra fórmula. Alfa es igual a 360 sobre 48, que nos da un resultado de 7.5 grados. Por lo tanto, el número de pulsos para mover la mesa a 250 milímetros, con nuestra fórmula tenemos NP es igual a 360x multiplicado por RG sobre P que multiplica A. Sustituyendo los valores tenemos 15.000 multiplicado por 5 sobre 7.5. Utilizamos la fórmula de AS por RG sobre A. Esto nos da un resultado de 10.000 pulsos. La velocidad de rotación del huisillo, que corresponde a una velocidad de la mesa de 500 milímetros por minuto, se puede determinar a partir de la siguiente ecuación. Tenemos NS, que es igual a VT sobre P. Sustituyendo los valores, tenemos a 500 sobre 6, que nos da un resultado de 83.33 revoluciones por minuto. La ecuación 7.6 puede usarse para encontrar la velocidad del motor. En este caso, Nm es igual a Rg multiplicando a Ns. Sustituyendo los valores, sería 5 que multiplica 83.33, nos da un resultado de 416.667 revoluciones por minuto. Y la frecuencia de pulsos aplicada para conducir la tabla viene dada por la siguiente ecuación. Fp es igual a Vt que multiplica a Ns seguido de la multiplicación de Rg sobre 60 que multiplica a P. Sustituyendo los valores sería 500 por 48 por 5 sobre 60 multiplicado por 6. Nos da un resultado de 333.33 Hz. 7.4.2 Sistemas de posicionamiento de circuito cerrado. Un sistema de control numérico de circuito cerrado, ilustrado en la figura 7.12b, utiliza servomotores y mediciones de retroalimentación para garantizar que la mesa de trabajo se mueva a la posición deseada. Un sensor de retroalimentación común utilizado para CN es un codificador óptico representado en la figura 7.13. Un codificador óptico es un dispositivo para medir la velocidad de rotación que consiste de una fuente de luz y un fotodetector a cada lado de un disco. El disco contiene ranuras uniformemente espaciadas alrededor del exterior de su cara. Estas ranuras permiten que la fuente de luz brille y energice el fotodetector. Los flashes se convierten en un número igual de pulsos eléctricos. En esta figura podemos ver cómo hay una luz
que traspasa por los orificios del disco. Cada que la luz traspasa y llega al fotodetector, este manda una señal o un pulso. El codificador óptico está conectado directamente al tornillo guía o al huisillo de bolas, que acciona la mesa de trabajo. Al contar los pulsos y calcular la frecuencia del tren de pulsos, se puede determinar la posición y la velocidad de la mesa de trabajo. Por lo general, hay una reducción de engranajes entre el servomotor y el tornillo que conduce la mesa de trabajo. En el codificador óptico básico, el ángulo entre las ranuras del disco debe cumplir el siguiente requisito. Vemos que alfa es igual a 360 sobre ns, donde alfa es el ángulo entre ranuras y ns es el número de ranuras en el disco. Para una cierta rotación angular del eje del codificador, el número de pulsos detectados por el codificador viene dado por AS sobre alfa o AS por NS sobre 360 grados, donde NP es el conteo de pulsos emitidos por el codificador, AS es el ángulo de rotación del eje codificador y alfa es el ángulo entre ranuras. El conteo de pulsos se puede usar para determinar la distancia recorrida por la mesa de trabajo a lo largo del eje X o el eje Y. Viene dado, sería delta X es igual a Pn que multiplica P sobre Ns o igual a P por AS sobre NS que multiplica alfa o igual a P que multiplica S sobre 360, donde delta X es igual a la distancia movida a través del eje y la P es el paso del tornillo. La velocidad de la mesa de trabajo, que normalmente es la velocidad de avance en una operación de mecanizado, está determinada por la velocidad de rotación del tornillo, que a su vez es accionado por el servomotor. La ecuación de Vt es igual a Fr, o bien Ns que multiplica P, o también Nm que multiplica P sobre Rg, donde Vt viene siendo la velocidad de la mesa de trabajo, Fr es la velocidad de alimentación, Ns velocidad de rotación del tornillo, Nm velocidad de rotación del motor y Rg relación de reducción de engranaje. A la velocidad de la mesa de trabajo o velocidad de avance dada por la ecuación 715, la frecuencia de pulsos emitida por el codificador es la siguiente. Fp es igual a Bp por ns sobre 60 por p, o igual Fr que multiplica ns sobre 60 multiplicado por p, donde Fp viene siendo frecuencia del tren de pulsos y la constante 60 convierte la velocidad de la mesa de trabajo a la velocidad de alimentación. El tren de impulsos generado por el codificador se compara con la posición de coordenadas y la velocidad de alimentación especificadas en el programa de pieza. La diferencia es utilizada por la MCU para conducir un servomotor, que a su vez impulsa la mesa de trabajo. Se utiliza un DAC para convertir las señales digitales utilizadas por la MCU en una corriente analógica continua que alimenta el motor de accionamiento. Los sistemas CN de circuito cerrado del tipo descrito aquí son apropiados cuando una fuerza reaccionaria resiste el movimiento de la mesa. Las máquinas herramientas de corte de metal que realizan operaciones de corte de trayectoria continua como fresado y torneado entran en esta categoría. Un ejemplo, una mesa de trabajo CN funciona mediante posicionamiento de circuito cerrado. El sistema consta de un servomotor, tornillo de bola y codificador óptico. El tornillo tiene un paso de 6 milímetros y está acoplado al eje del motor con una relación de engranaje de 5:1. El codificador óptico genera 48 pulsos de su eje de salida. La mesa ha sido programada para moverse a una distancia de 250 milímetros a una velocidad de alimentación de 500 milímetros por minuto. Vamos a determinar cuántos pulsos debe recibir el sistema de control para verificar que la mesa se haya movido exactamente los 250 milímetros y la frecuencia de pulsos del codificador. También la velocidad del motor de accionamiento que corresponde a la velocidad de alimentación especificada. Para hallar NP tenemos la fórmula de delta X que multiplica a NS sobre P.
Delta X viene siendo 250 que multiplica a 48 sobre los 6 milímetros del paso del tornillo, que esto nos da a 2000 pulsos. Para la frecuencia de pulsos correspondientes a 500 milímetros por minuto se obtiene mediante la otra ecuación 7.16, donde Fp es igual a Fr, que va a multiplicar Ns sobre 60 multiplicando P. En este caso serían 500 por 48 sobre 60 que multiplica 6, dándonos un resultado de 66.667 Hz. En la velocidad del motor es igual a la velocidad de la mesa o velocidad de avance, dividida por el paso del tornillo, corregida por la relación de transmisión, donde Nm es igual a Rg multiplicando a Fr y a su vez dividiendo sobre P. Viene siendo 5 por 500 sobre 6 y nos da un resultado de 416.667 revoluciones por minuto. 7.4.3 Precisión en sistemas de posicionamiento. Para mecanizar con precisión o procesar una pieza de trabajo, un sistema de posicionamiento CN debe poseer un alto grado de precisión. Se puede definir 3 medidas de precisión para un sistema CN. La resolución de control se refiere a la capacidad del sistema de control para dividir el rango total del movimiento del eje de puntos muy especificados en la MCU. Puede distinguir. La resolución de control se define como la distancia que separa dos puntos direccionables adyacentes en el movimiento del eje. Los puntos direccionables son ubicaciones a lo largo del eje a las que se puede dirigir específicamente la mesa de trabajo. Es deseable que la resolución de control sea lo más pequeña posible. Esto depende de las limitaciones impuestas por los componentes electromecánicos del sistema de posicionamiento y el número de bits utilizados por el controlador para definir la ubicación de coordenadas del eje. Varios factores electromecánicos afectan la resolución del control, incluido el paso del tornillo, la relación de transmisión en el sistema de accionamiento y el ángulo de paso en un motor paso a paso para un sistema de circuito abierto, o el ángulo entre ranuras en un disco codificador para un sistema de circuito cerrado. Para un sistema de posicionamiento de bucle abierto impulsado por un motor paso a paso, estos factores se pueden combinar en una expresión que define la resolución de control como Cr es igual a P sobre Ns que multiplica Rg, donde Cr1 es resolución del control de los componentes electromecánicos. P viene siendo el paso del huisillo, Ns es el número de pasos por revolución, Rg es la relación de engranaje entre el eje del motor y el tornillo. El segundo factor que limita la resolución de control es el número de bits utilizados para la MCU para especificar el valor de coordenadas del eje. Por ejemplo, esta limitación puede ser impuesta por la capacidad de almacenamiento de bits del controlador. Si B es igual al número de bits en el registro de almacenamiento para el eje, entonces el número de puntos de control en los que se puede dividir el rango del eje es igual a 2B. Suponiendo que los puntos de control están separados por igual dentro del rango, entonces CR2 es igual a L sobre 2B menos 1, donde CR2 es resolución de control del sistema de control de la computadora y L es el rango de eje. La resolución de control del sistema de posicionamiento es el máximo de los dos valores, es decir, Cr es igual al máximo de Cr1 y Cr2. La capacidad de un sistema de posicionamiento para mover la mesa de trabajo a la ubicación exacta definida por un punto direccionable dado está limitada por errores mecánicos que se deben a varias imperfecciones en el sistema mecánico. Estas imperfecciones incluyen juego entre el tornillo y la mesa de trabajo, reacción en los engranajes y deflexión en los componentes de la máquina. Se supone que los errores mecánicos forman una distribución estadística normal parcial sobre el punto de control cuya medida m igual a 0. Además, se supone que la desviación estándar A de la distribución es constante en el rango del eje considerado.
Dados estos supuestos, casi todos los errores mecánicos están contenidos dentro de más o menos 3 sigma del punto de control, para una parte del rango del eje que incluye 2 puntos de control. La precisión se define en las peores condiciones en las que el punto objetivo deseado se encuentra en el medio entre 2 puntos direccionables adyacentes. Dado que la tabla solo se puede mover a uno u otro de los puntos direccionables, habrá un error en la posición final de la mesa de trabajo pequeño. Este es el error de posicionamiento máximo posible, porque si el objetivo estuviera más cerca de cualquiera de los puntos direccionables, la mesa se moverá al punto más cercano y el error sería más. La precisión de cualquier eje dado de un sistema de posicionamiento es el error máximo posible que puede ocurrir entre el punto objetivo deseado y la posición real tomada por el sistema. En forma de ecuación vemos que AC es igual a CR sobre 2 más 3 que multiplica sigma, donde AC es igual a la precisión, CR es la resolución de control y sigma es la desviación estándar de la distribución del error. La repetibilidad se refiere a la capacidad del sistema de posicionamiento para volver a un punto direccionable dado que ha sido previamente programado. Esta capacidad se puede medir en términos de los errores de ubicación encontrados cuando el sistema intenta posicionarse en el punto direccionable. Los errores de ubicación son una manifestación de los errores mecánicos del sistema de posicionamiento, que siguen una distribución normal como se supuso anteriormente. Por lo tanto, la repetibilidad de cualquier eje dado en un sistema de posicionamiento es más o menos 3 sigma, desviaciones estándar de la distribución de errores mecánicos asociados con el eje, donde RE es igual a más o menos 3 multiplicado por sigma, donde RE es igual a la repetibilidad. Un ejemplo, suponga que las imprecisiones mecánicas en el sistema de posicionamiento de bucle abierto se describen mediante una distribución normal con desviación estándar de 0.05 milímetros. El rango del eje de la mesa de trabajo es de 1000 milímetros y hay 16 bits en el registro binario, utilizado por el controlador digital para almacenar la posición programada. Otros parámetros relevantes del ejemplo son los siguientes. Paso es igual a 6 milímetros. La relación de transmisión entre el eje del motor y el tornillo es de 5.0. Y el número de ángulos de paso del motor es paso a paso es igual a 48. Determinar la resolución de control, precisión y la repetibilidad del sistema de posicionamiento. Para la resolución de control es la mayor de CR1 y CR2 como se define en las ecuaciones. Entonces CR1 es igual a P sobre NS que multiplica RG, donde P es 6 sobre 48 que multiplica 5, nos da igual a 0.025 milímetros. Y CR2 es igual a L sobre 2B menos 1. Y es igual a 1000 sobre 2 a la 16 menos 1, que será igual a 1000 entre 65.535, que nos da un resultado de 0.01526 milímetros. Entonces el control de resolución va a ser nuestro valor máximo. En este caso nos da el resultado del 0.025. Para determinar la resolución de control, precisión y la repetibilidad del sistema. Entonces, para la precisión viene dado por la siguiente ecuación, donde AC es igual a CR sobre 2 más 3 que multiplica sigma. Sustituyendo los valores sería 0.025 sobre 2 más 3 multiplicado por 0.005. Nos da un resultado de 0.0125 más 0.015. Es igual a 0.0275 milímetros. Entonces la repetibilidad sería nuestra fórmula RE es igual a más o menos 3 sigma. Sustituyendo los valores, más menos 3 multiplicado por 0.005 nos da un resultado de 0.015 milímetros. 7.5 Programación de piezas CN. La programación de piezas CN consiste en planificar y documentar la secuencia de procesamiento de pasos a realizar por una máquina CN. El programador parcial debe tener conocimiento de mecanizado u otra tecnología de procesamiento para la cual está diseñada la máquina CN.
así como geometría y trigonometría. La parte de documentación de la programación de piezas involucra el medio de entrada utilizándola para transmitir el programa de instrucciones a la unidad de control de la máquina CN. El medio de entrada tradicional, que data de las primeras máquinas CN en la década de 1950, tiene una pulgada de ancho cinta perforada. Más recientemente se han utilizado cintas magnéticas, disquetes y dispositivos portátiles de memoria de estado sólido para CN, debido a su densidad de datos mucho mayor, numérico distribuido. El control también se usa comúnmente para transmitir programas parciales desde una unidad de almacenamiento central. La programación parcial se puede lograr usando una variedad de procesamientos que van desde métodos altamente manuales a altamente automatizados. Los métodos son programación manual de piezas, programación de piezas asistidas por computadora, programación de piezas CAD y CAM y entrada de datos manual. 7.5.1 Programación manual de piezas. En la programación manual de piezas, el programador prepara el código CN usando un nivel bajo lenguaje de máquina que se describe brevemente en esta sección y más a fondo en el apéndice. El sistema de codificación se basa en números binarios. Esta codificación es de bajo nivel lenguaje de máquina que puede ser entendido por la MCU, cuando los idiomas de nivel superior se utilizan como APT y CAD-CAM. Las declaraciones en estos programas respectivos se convierten a estos códigos básicos. CN utiliza una combinación de sistemas de números binarios y decimales, llamado sistema decimal codificado en binario. En este esquema de codificación, cada uno de los 10 dígitos en el sistema decimal se codifica como 4 dígitos número binario, y estos números binarios se suman en secuencia como en el decimal sistema de numeración. En esta figura nosotros podemos encontrar la conversión de los números binarios a decimales o los decimales a binarios. Además de los valores numéricos, el sistema de codificación CN también debe proporcionar personajes y otros símbolos. 8 dígitos binarios se utilizan para representar todos los caracteres necesarios para la programación de piezas CN. De una secuencia de caracteres, una palabra está formada, una palabra específica, un detalle sobre la operación como la posición X, la posición Y, velocidad de avance o velocidad del huisil. De una colección de palabras se forma un bloque. Un bloque es un completar de instrucción CN específica del destino de movimiento, la velocidad y alimentación de la operación de corte y otros comandos que determinan explícitamente lo de la máquina. Por ejemplo, un bloque de instrucciones para una fresadora CN de 2 ejes probablemente incluya las coordenadas X y las que deben mover la tabla de la máquina, el tipo de movimiento a realizar, ya sea una interpolación lineal o circular, la velocidad de rotación de la fresa y de la velocidad de avance a la que debe realizar la operación de fresado. La organización de palabras dentro de un bloque se conoce como formato de bloque. Aunque aún se han desarrollado varios formatos de bloque diferentes a lo largo de los años, todos los controladores modernos usan el formato de dirección de palabra, que usa un prefijo de letra para identificar cada tipo de palabras y espacios para separar palabras dentro del bloque. Este formato también permite variaciones en el orden de las palabras dentro del bloque y la omisión de palabras de bloque si los valores no cambian desde el bloque anterior, por ejemplo, los dos comandos en Word. El formato de dirección para realizar las dos operaciones de perforación ilustradas en la figura 7.15 son N001, espacio G00, espacio X07000, Y03000, M03. Enseguida el siguiente bloque es N002, espacio Y06000, donde N es el prefijo del número de secuencia y Y e X son los prefijos para XY. Y son los ejes respectivamente. Las palabras G y las palabras M requieren cierta elaboración. Las palabras G se llaman palabras preparatorias, consisten en 2 dígitos numéricos siguiendo el prefijo G, que prepara la MCU para las instrucciones y datos contenidos en el bloque. Por ejemplo, G00 prepara el controlador para un movimiento transversal rápido de punto a punto entre el presente ubicación y el punto final, definido en el comando actual.
Las palabras M se usan para especificar funciones diversas auxiliares que están disponibles en la máquina herramienta. El M03 en el ejemplo se utiliza para iniciar la rotación del huisillo. Otros ejemplos incluyen detener el huisillo para un cambio de herramienta y activar o desactivar el fluido de corte. Por supuesto, la particular máquina herramienta debe poseer la función que se llame. Un ejemplo, en esta figura se muestra un ejemplo de las direcciones que sigue el taladrado y estas dimensiones están dadas en milímetros. Las palabras en un bloque de instrucciones están destinadas a transmitir todos los comandos y datos necesarios para que la máquina herramienta ejecute el movimiento definido en el bloque. Las palabras necesarias para un tipo de máquina herramienta pueden definir de los requeridos para un tipo diferente. Por ejemplo, el torneado requiere un conjunto diferente de comandos en el fresado. Las palabras en un bloque generalmente se da de la siguiente orden, aunque el formato de dirección de la palabra permita variaciones en el orden. El número de secuencia, que es la palabra N, la palabra preparatoria, que es la palabra G, las coordenadas, que vienen siendo X, Y en los ejes iniciales, las palabras A, B, C para ejes de rotación y la velocidad de alimentación es una palabra F. La velocidad del huisillo, una letra C, y la selección de la herramienta es la letra T. Comando misceláneo es una palabra M. La programación manual de piezas se puede usar tanto para punto a punto como para contornear trabajos. Es más adecuado para operaciones de mecanizado punto a punto como la perforación. También se puede usar para trabajos simples de contorneado, como fresado y torneado cuando solo hay dos ejes involucrados. Sin embargo, para operaciones complejas de mecanizado tridimensional existe una ventaja al usar una técnica de programación de las piezas más poderosas como CAD o CAM. 7.5.2 Programación de piezas asistidas por computadora. La programación manual de piezas puede llevar mucho tiempo, ser tediosa y estar sujeta a errores en las piezas. Posee geométricas complejas o requiere muchas operaciones de mecanizado. Un número de los sistemas de lenguaje de programación de piezas, CN, se han desarrollado para lograr muchos de los cálculos que el programador tendría que hacer de otra manera. El trabajo del programador por piezas. En la programación de piezas asistidas por computadora, las instrucciones de mecanizado están escritas en declaraciones similares al inglés que la computadora traduce posteriormente al código de la máquina de bajo nivel, que se puede interpretar y ejecutar por el controlador de la máquina herramienta. Las dos tareas principales del programador es definir la geometría de la pieza y especificar la trayectoria de la herramienta y la secuencia de operación. La tarea del programador de piezas de la programación de piezas asistidas por computadora es identificar y enumerar los elementos geométricos de los que se construye la parte. La parte que se muestra se utilizará para ilustrar con las etiquetas los elementos geométricos añadidos. Las declaraciones están tomadas de APT, que significa herramientas programadas automáticamente. Tareas informáticas en la programación de piezas asistidas por computadora. La función de la computadora en la programación de piezas asistidas por computadora consta de los siguientes pasos, realizados más o menos en la secuencia dada. Traducción de entrada, cálculos de desplazamiento aritmético y de corte, edición y postprocesamiento. Los primeros tres pasos se llevan a cabo bajo la supervisión del programa de procesamiento del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje APT, herramientas programadas automáticamente, utiliza un procesador diseñado para interpretar y procesar las palabras, símbolos y números escritos en APT. El cuarto paso, el postprocesamiento, requiere un programa de una computadora separado. La secuencia y la relación de los pasos del programador de piezas de la computadora. El trabajo del programador parcial. Definir geometría de piezas, enseguida definir la ruta de herramienta y secuencia de la operación, después especifique otras funciones, velocidades, avances, etc. Traducción de entrada, cálculos de desplazamiento aritmético y de corte, fase de edición y el postprocesador. 7.5.3 Programación de piezas CAD-CAM. Un sistema CAD o CAM es un sistema gráfico interactivo de computadora equipado con software para realizar ciertas tareas en diseño y fabricación e integrar el diseño y funciones de fabricación.
Una de las tareas importantes que se realizan en un sistema CAD o CAM es la programación de piezas CN. Ventajas de la programación de piezas CN con CAD CAM. Incluye lo siguiente. El programa de piezas puede simular fuera de la línea en el CAD sistema CAM para verificar su precisión. El tiempo y el costo de la operación de mecanizado pueden ser determinados por el sistema CAD CAM. Las herramientas más apropiadas se pueden seleccionar automáticamente para la operación y el sistema puede automáticamente insertar los valores óptimos para velocidades y avances para el material de trabajo y de las operaciones. El procesamiento en la programación de piezas se puede resumir en 3 pasos. CAD, crear un modelo geométrico de la pieza. CAM, definir herramienta trazados, seleccione herramientas de corte y simule trazos de herramienta. El postprocesamiento para generar un programa de piezas en formato de dirección de la palabra. Definición de geometría de piezas CAD o CAM. Un objetivo fundamental es para integrar las funciones de ingeniería de diseño y de ingeniería de fabricación. Ciertamente, una de las funciones importantes de diseño es diseñar los componentes individual del producto. La herramienta de generación y simulación de rutas. La segunda tarea del programador CN en la programación de piezas CAD o CAM es la especificación de la trayectoria de la herramienta para las diversas operaciones a realizar. Para cada operación, el programador selecciona una herramienta de corte de una biblioteca de herramientas que enumera las herramientas disponibles. Tipo de módulo y la breve descripción. El perfil de fresado. Genera el recorrido del cortador alrededor de la periferia de una pieza, generalmente un contorno en 2D donde la profundidad permanece constante. Un fresado de bolsillo. Al generar una ruta de la herramienta mecanizar una cavidad, como en la figura 6.25, generalmente se requiere una serie de cortes para completar la parte inferior de la cavidad a la profundidad deseada. Rotulación, grabado fresado. Genera la ruta de la herramienta para grabar, fresar caracteres alfanuméricos y otros símbolos en la fuente y el tamaño especificados. El torneado del contorno. Genera la ruta de la herramienta para una serie de cortes de giro para proporcionar un contorno definido en una parte rotativa como en la figura 6.25b. El enfrentado, que es un girando, genera la trayectoria de la herramienta para una serie de cortes frontales para eliminar el exceso del material de la cara de la pieza o para crear un hombro en la pieza mediante una serie de operaciones en revestimiento. El enhebradado o un giro genera la ruta de la herramienta para una serie de cortes de roscado para cortar roscas externas, internas o cónicas en una parte giratoria como en la figura 6.25d. El paso CN. En la programación de piezas CAD-CAM, varios aspectos del procedimiento están automatizados, como se indicó anteriormente. En un futuro sistema CAM poseería suficientemente lógica y capacidad de toma de decisiones para lograr la programación de piezas CN para toda la parte sin ayuda humana. 7.5.4 Entrada manual de datos. Hacer que el operador de la máquina realice la tarea de programación de piezas en la máquina herramienta. Esto se denomina entrada manual de datos, MDI, porque el operador ingresa manualmente los datos de geometría de la pieza y los comandos de movimiento directamente en la MCU antes de ejecutar el trabajo. MDI fue concebido como una manera para que el pequeño taller de máquinas introdujera CN en sus operaciones sin necesidad de adquirir equipos especiales de programación parcial de CN y contratar un programador parcial. La limitación de la entrada manual de datos es el riesgo de errores de programación a medida que los trabajadores se vuelven más complicados. La comunicación entre el operador programador de la máquina y el sistema MDI se logra mediante una interfaz gráfica de usuario que consta de un monitor de pantalla y un teclado alfanumérico. La introducción de los comandos de programación en el controlador generalmente se realiza mediante un procedimiento guiado por menú en el que el operador responde a las preguntas formuladas por el sistema NC sobre el trabajo de mecanizar. Se incluye una capacidad de gráficos por computadora en los modernos sistemas de programación MDI para permitir al operador visualizar las operaciones de mecanizado y verificar el programa. El uso eficiente del sistema requiere que la programación de la siguiente parte se realice mientras se mecaniza la parte actual.
La mayoría de los sistemas MDI permiten que estas dos funciones se realicen simultáneamente para reducir el tiempo de cambio entre trabajos.